voy a brincarme esta y quiero mencionarles algunos sucesos a nivel mundial que son importantes, ¿verdad? Un evento de Equifax por una barbaridad no parchada, se comprometieron 143 millones de datos de los estadounidenses, ¿verdad? Es un evento mundialmente conocido. Hubo malware, ¿verdad? Que se puso en una plataforma en un banco en Bangladesh. En este malware se intentaron robar más de $1 billón. Lo que pasa es que por los procesos de SWIFT, que es el sistema de transferencias internacionales, se logró detener gran parte del ataque, pero lo inicialmente comprometido, ¿verdad? Era $1 billón en una sola transacción, ¿ok? Este evento fue muy riesgoso porque fue de factores humanos. En la imagen que pueden ver, yo no sé si logran apreciar, pero hay un post-it, ¿verdad? Ese post-it tiene la contraseña del sistema que alerta a los ciudadanos de Hawái contra posibles maremotos o ese tipo de adversidades. Entonces, lo que pasó es que en esa grabación donde está saliendo ese señor, alguien notó ese post-it, tomó la contraseña y mandó a la población de Hawái diciendo que iba a haber un maremoto. Imagínense la complejidad que se pudo haber dado o el miedo que las personas pudieron haber sentido de ese caso en particular. Y hubo un evento también en el Hotel Marriott, se vulneró la base de datos de los sistemas de la cadena de los hoteles, 500 millones de datos. Todos estos son ejemplos y como vamos a ver más adelante, esto le puede pasar a cualquier organización, ¿verdad? Y por eso es tan importante los temas de ciberseguridad y lo que podemos hacer, ¿ok? Un poco ya de estadísticas de América Latina, aquí no me voy a enfocar tanto, pero creo que ya lo he mencionado varias veces, seguimos viendo una cantidad creciente de ataques, ¿verdad? 1.600 ataques por segundo, 137 millones de intentos de ciberataques, los crecimientos del ransomware que ya lo he mencionado, los países más afectados, pero como lo indico, nuestra región también se está viendo afectada. Y bueno, el costo promedio de un ciberataque ronda los 1.6 millones de dólares. Eso es un promedio general. ¿Ok? Pero ya, dejemos de hablar de datos de miedo y hablemos un poquito de qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque esto es contexto, pero ahora sí, entremos a qué es lo que podemos realmente hacer. Bueno, vamos a ver, tenemos que ver las cosas desde varias dimensiones. ¿Ok? Tenemos que entender los dispositivos que están accesando nuestros recursos. Tenemos que entender las aplicaciones que están accesando nuestra información. Tenemos que entender los datos que estamos utilizando para los distintos procesos y tendremos que entender a los usuarios. Todas estas cuatro aristas tenemos que entenderlas porque de ellas depende cómo estamos protegiendo al final de cuentas la información de nuestros usuarios, como tal. No sé si puedo hacer una pausa para preguntar si hay alguna duda, si alguien me puede retroalimentar, porque no veo pantallas. Ok, asumo que no, entonces voy a continuar. Ok, listo, perfecto. Ok, vamos. Eh, Otro cambio importante que hay que entender, ¿verdad? El paradigma de cómo hacemos ciberseguridad cambió. Y esto es una imagen de referencia que a mí me gusta mucho explicar porque anteriormente lo que teníamos era una especie como de castillo feudal, ¿verdad? Imagínense en el castillo feudal donde ustedes tenían el perímetro, tenían las cercas estas, los muros altos, ¿verdad? Las torres donde estaban los distintos guardas con sus armas, tenían el puente que se retracta, ¿verdad? Y tienen los controles alrededor de eso. El objetivo era, nadie entra a mi castillo, ¿verdad? Podríamos asumir que así era la tecnología anteriormente. Teníamos nuestro data center, teníamos nuestros datos en el data center y el objetivo es nadie puede accesar nuestro data center de manera no autorizada. ¿Ok? ¿Qué fue lo que cambió? Todo cambió. ¿Ok? El data center existe, el castillo feudal existe, pero ahora existen un montón de componentes más. Ahora tenemos movilidad, tenemos usuarios trabajando en teletrabajo, tenemos usuarios trabajando desde aeropuertos, desde hoteles, ¿verdad? Tenemos usuarios trabajando desde muchas locaciones, ¿verdad? Y ya sea con dispositivos PCs o con dispositivos móviles, ¿ok? Todo es externo, ¿verdad? Todo se conecta de manera remota,
Todos esos dispositivos tenemos que validarlos, tenemos que estar verificando continuamente y tenemos que ver los comportamientos del usuario. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está cambiando en el mundo. Es relevantísimo, ¿verdad? Que a la hora de pensar en ciberseguridad, cuando lleguen a sus empresas, a las distintas personas que son responsables de estos temas, no podemos pensar en el modelo anterior. Tenemos que pensar en el mindset de que todo cambió y tenemos que pensar en conceptos de Zero Trust, que ahorita les voy a explicar más adelante qué es. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hablar un poquito de los distintos tipos de controles. Todas las empresas necesitan ciberseguridad, todas, pero no todas necesitan los mismos niveles de seguridad. Depende mucho del giro de negocio, pero al menos en mi experiencia, una pequeña empresa, ¿verdad?, podría tener o necesita tener un antivirus y necesita tener firewalls, necesita tener capacitación básica en seguridad. Los empleados tienen que conocer, por ejemplo, la práctica esta que tenía el compañero de Hawái, de dejar el post-it con su contraseña, que no es para nada correcta, y necesita respaldos y copias de seguridad. Podríamos decir que esos controles son básicos para una pequeña empresa, ¿verdad? Hablemos de medianas empresas, ¿verdad? Tenemos que tener soluciones de detección y respuesta a incidentes, lo que llamamos EDRs, que son componentes que están instalados en todos los dispositivos y que nos permiten reaccionar a los incidentes. Tenemos que hacer gestión de acceso, ¿verdad? Tenemos que crear accesos a los usuarios que llegan. Tenemos que modificarlos cuando se cambian de puesto y tenemos que eliminarlos una vez que esa persona deja la organización, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar todo el ciclo de vida del acceso de esas personas durante los procesos. Y tenemos que empezar a hacer evaluaciones regulares de vulnerabilidades. La plataforma tecnológica, toda la plataforma tecnológica, está propensa a una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es una configuración que posiblemente existía ahí del principio, pero y que está mala, ¿verdad? Pero que luego identifican cómo explotarla. Cuando ya una vulnerabilidad se identifica cómo explotarla, es que nosotros hablamos de que esa vulnerabilidad es un riesgo y es explotable. Entonces, ya en una mediana empresa que tiene más componentes tecnológicos, es importante tener procesos de gestión de vulnerabilidades como tal, ¿verdad? Luego, empresas más grandes, tenemos que hablar de un SOC. Un SOC es un centro de monitoreo de operaciones. Es un equipo dedicado que está viendo eventos de seguridad y reaccionando a los mismos, ¿ok? Con herramientas tecnológicas, evidentemente, pero que están dedicados a detectar y responder, ¿ok? Tenemos que tener estrategias avanzadas de gestión de riesgo. Tenemos que hablar ya a un nivel donde entender nuestro negocio y aplicar controles durante el diseño de las soluciones tecnológicas que se vayan a ofrecer a nuestros clientes y aplicar controles preventivos previo a que estas plataformas tecnológicas estén en disposición de los distintos usuarios. Tenemos que hacer programas de concientización continua y simulación de ataque. ¿Qué es esto? Ya desde la mediana empresa, perdón, de la pequeña empresa, ya hablamos de que tenemos que tener concientización de seguridad. ¿Verdad? Hay que explicar a la gente, las contraseñas no se comparten, se guardan, etcétera. Pero más adelante también tenemos que hacer simulaciones. ¿Se recuerdan del phishing? ¿Ok? El phishing, la mejor forma de prevenir el phishing es educando a la gente. Y una forma que hemos identificado que es súper buena es haciendo simulaciones. Es creando nosotros nuestros propios phishing y enviándoselas de manera regular a la gente. Entonces le mandamos un link que se ve raro, una presentación que se ve rara, una instrucción que se ve rara y vemos la respuesta de la gente. Evidentemente, las personas que entregan información que no deberían o que le dan clic a componentes o que toman acciones inadecuadas, esas personas necesitan un reforzamiento, necesitan una capacitación adicional como tal. ¿Ok? Entonces, eso es parte de lo que podemos ir haciendo en nuestras empresas. Entonces, una acción inmediata, ¿verdad?, que se pueden llevar de esta presentación es entender, según el tamaño relativo de sus distintas entidades, ir a ver cómo están esos controles. Esos controles que yo menciono, estos que están acá son básicos sugeridos para el tipo de empresa. Cualquier empresa puede tenerlos todos, ¿verdad? Eso está súper bien, pero si yo tuviese que priorizar, yo empezaría por los que estoy diciendo ya. Eso quiere decir que si, aunque la empresa que estemos hablando es grande, yo empezaría por lo que debería tener la empresa pequeña, porque es lo más y más relevante que tenemos que hacer. Y siempre pensando en todas las dimensiones, por eso se los expliqué antes, ¿verdad? Tenemos que pensar en las personas, en las tecnologías y en los procesos. Ok, vamos a hablar un poquito de otras técnicas, ¿verdad? Que también les quería sugerir que existen en el mundo para poder
ver dónde está la postura de ciberseguridad. Por ejemplo, un modelo de arquitectura de referencia. Estos son marcos, y aquí les voy a mostrar uno, pero no es para que se lleven ese que ese tiene que ser. Son marcos de referencia que ya han creado otras entidades que pueden guiar a sus expertos de tecnología en saber qué componentes necesitan según la plataforma tecnológica que tienen y qué les hace falta. ¿Ok? La filmina que van a ver a continuación es un poco compleja, pero lo que quiero que se lleven la idea es que es un marco de referencia y por qué nos puede ayudar. ¿Okay? Este que están viendo acá es uno que a mí me gusta mucho, es de Gartner, pero el marco de referencia de Gartner nos explica qué componentes tienen que estar y dónde tienen que estar. Entonces voy a mencionar algunos de ellos porque ya se los puse anteriormente, pero que para que se lleven el ejemplo de cómo esto se podría ver. La capa que están viendo aquí al centro, ¿se acuerdan que les mencioné de un SOC? ¿Verdad? Bueno, esta es esta capa. El SOC es el orquestador de la gestión de eventos de seguridad en una empresa grande, ¿verdad? Pero esa capa se alimenta de una serie de herramientas de seguridad. Les mencioné, por ejemplo, el antivirus, ¿verdad? Que sería el que está acá, el EDR. Entonces, esa capa que les mencioné que debería estar desde una empresa pequeña, envía los eventos a un SOC para análisis y respuesta, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos nuestros activos, que también se los mencioné anteriormente. Aquí están las aplicaciones, tenemos los dispositivos de red, tenemos la data, tenemos el correo electrónico, y etcétera, etcétera. Entonces, una empresa que quiere entender cómo está su postura de seguridad, primero debería entender dónde está, cuál es el tamaño relativo, ¿verdad? Y a ver cómo está el nivel de los controles que tienen, ¿verdad? Con base en esa sugerencia que yo les estoy haciendo, y eventualmente adoptar un marco de referencia de estos para ver cómo está la postura. Esta es una forma, la que van a ver a continuación es otra que a mí personalmente me gusta más y es más simple para explicarla cuando le tenemos que hablar a nuestro negocio. Esta es muy de arquitectura, pero esta es más de negocio. Ok, hablemos del NIS. El NIS es un marco de referencia también muy utilizado y a mí me gusta mucho porque podemos explicar ciberseguridad en 5 grandes componentes. ¿Okay? El marco lo pueden bajar, es gratuito de uso para cualquier tipo de empresa, ¿verdad? Nada más buscan en Google el marco de referencia del NIS. Pero lo que quiero explicarles es por qué es tan simple, ¿verdad? El marco lo que busca explicar es desde distintas ópticas cómo gestionar ciberseguridad. Primero, tenemos que identificar, ¿ok? ¿Qué significa eso? Tenemos que entender cómo está nuestro riesgo y cómo están nuestros activos, ¿ok? Súper, ya entendimos cómo está nuestro riesgo y cómo están nuestros activos. Entonces, cuando ustedes completan una autoevaluación del NIS o contratan una empresa para que se los haga, lo que van a responder es a una serie de controles que están en el marco de referencia que les va a ayudar a entender dónde está su riesgo o qué tan cercanos están de una gestión de ciberseguridad que a ustedes les gustaría tener. Lo otro es, una vez que entendamos cómo están nuestros activos, protegemos. Y aquí es donde vienen a implementarse un montón de controles en las plataformas tecnológicas, servidores, PCs, usuarios, la nube, ¿verdad? Para proteger los componentes tecnológicos. Luego detectamos, y esto tiene mucho que ver con el SOC, ¿verdad? La gestión de eventos de seguridad. Entonces aquí desarrollamos prácticas para identificar los eventos de seguridad cuando estos sucedan. ¿De acuerdo? Luego vamos a hablar un poco de respuesta. Una vez que yo detecto algo, tengo que responder. Tengo que tener protocolos para poder responder a esos eventos de seguridad que están afectando a mi empresa en ese momento. ¿Ok? Y finalmente, cuando yo tengo un ciberataque o tengo un evento de seguridad relevante, lo que vamos a hablar es cómo nos recuperamos. Ya tuvimos el evento, lo detectamos, respondimos a él, o sea, lo contuvimos y vamos a hablar entonces ahí de recuperarse. ¿Ok? Que significa volver al estado normal y aprender lecciones que nos permitirían generar resiliencia o mejores capacidades de control a futuro. ¿De acuerdo? Ok, otro que yo sugiero, y es que es muy